Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Iniciamos en febrero del año 2019 y hoy por pura gracia el Señor nos concede concluir estos 16 capítulos. Así que realmente es de bendición y es gozo en nuestros corazones poder concluir este gran tesoro que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos entonces a leer Romanos 16, 25 al 27. ¿Cuál es el tema? La sabiduría de Dios y el Evangelio. La sabiduría de Dios y el Evangelio. Este es nuestro mensaje número 100 de esta carta. Dice así la palabra de Dios. Y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta porción que vamos a compartir. Señor, Padre de bondad, Padre de la gloria, somos agradecidos por permitirnos escuchar y exponer las escrituras, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia hay consejo, hay sabiduría celestial para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, atesorar, permítenos entender, permítenos guardar, permítenos aplicar, Señor, esta sabiduría que viene de lo alto, Señor. Que sea la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a ese entendimiento. No bajo nuestro propio intelecto, Señor. No, Señor, no permitas ello, sino que sea tu Santo Espíritu iluminándonos, Señor, para un correcto entendimiento y para una aplicación adecuada de este texto, Señor. Y Señor, permíteme, Señor, con reverencia, permíteme, Señor, en temor, poder compartir tu palabra, Señor, reconociendo, Señor, mi debilidad y esa necesidad, Señor, que hay de ti. Gracias, porque tú escuchas a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Podemos sentarnos? Bueno, terminamos entonces esta preciosa carta. Y a manera de introducción, quiero hacer referencia cómo algunos personajes de la historia recibieron esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Voy a hacer referencia a 3 personajes, y esto a manera de introducción. Por ejemplo, Agustín de Hipona dijo lo siguiente sobre esta carta
a los romanos. Él expresó, es como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad. Se disiparon todas las tinieblas de mis dudas, afirmó Agustín de Hipona. Martín Lutero, sobre esta carta, la describió de la siguiente forma: la pieza más importante del Nuevo Testamento, ese evangelio puro. Bien vale la pena a un cristiano no solamente memorizarla palabra por palabra, sino también vivir en ella todos los días, como si fuera el pan de cada día del alma. Sobre el particular, esta carta iluminó a Martín Lutero por partida doble. Suplió sus dudas espirituales trayendo paz a su alma tras descubrir que la salvación es un regalo de Dios. Es decir, hasta ese momento, Martín Lutero, un monje, leía las Escrituras, pero él pensaba que debía haber merecimiento propio de salvación. Él entendió que la salvación era concedida gratuitamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, recordando lo que dice Romanos 1, 16, 17, el justo por la fe vivirá. También entonces Martín Lutero entendió que la luz de las Escrituras debía hacerse con la lupa de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tanto Agustín de Hipona como Martín Lutero fueron impactados al leer esta carta. Y Juan Calvino dice lo siguiente: la carta a los romanos es la puerta de acceso a la comprensión de las Escrituras. Así que estos personajes fueron impactados al leer esta carta. Es decir, su vida tuvo un mayor entendimiento de la profundidad de las Escrituras y también de vivir en el Evangelio. He querido traer a colación estos personajes porque hoy nosotros somos testigos de haber desarrollado, para muchos, para otros no, esta carta. Y debe traernos una reflexión muy profunda de cómo ha sido el entendimiento de todos estos pasajes. Bueno, ahora centrémonos en el texto después de esta breve introducción. El apóstol Pablo va a terminar esta carta con unas palabras de alabanza a Dios. Por eso tiene allí el título, si es en la Reina Valera, doxología final. Son palabras de alabanza a Dios, doxología. Y este pasaje lo vamos a mirar bajo tres enunciados. 1, la centralidad del Evangelio. 2, el impacto del Evangelio. Y 3, la sabiduría de Dios y el Evangelio. Una vez más quiero recordar. 1, la centralidad del Evangelio. 2, el impacto del Evangelio. Y 3, la sabiduría de Dios y el Evangelio. Bueno, así que iniciemos con nuestro primer punto, que es la centralidad del Evangelio. Lo tenemos desarrollado allí en el versículo 25. Así que lo volvemos a leer. Dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El apóstol Pablo concluye esta doxología con estas palabras allí diciendo: al que puede confirmaros. Y esto nos permite señalar lo siguiente. 1, que el único que puede obrar para la salvación de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo.
El único que nos puede mantener firmes en esta carrera de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Y el único que nos va a permitir experimentar la eternidad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, y al que puede confirmaros, es el único que lo puede hacer. Meditemos un poco de lo que ocurría allí en el Imperio Romano. ¿Qué había en el Imperio Romano en ese momento? ¿Cómo se estaba desarrollando? Esto nos permite entender una vez más el mensaje transformador de nuestro Señor Jesucristo y el impacto que llegó a tener en unas personas y cómo se multiplicó ese mensaje. En ese momento, como ahora, pues había un gran número de dioses. El Imperio Romano se caracterizaba por tener muchas divinidades. La religión romana absorbió influencias de las culturas que conquistaba. ¿Qué quiere decir? Que donde llegaba a conquistar, pues adquiría esas creencias y entonces eso hacía que tuviera una multitud de dioses. Por ejemplo, durante el periodo de la monarquía allí del Imperio Romano, aparecieron dioses como Júpiter, que era el más importante del panteón, Marte, dios de la guerra, Quirino, dios también de la guerra, y esto derivó a otros dioses como Júpiter, como Minerva y como Juno. A partir de la influencia griega, pues llegaron más dioses a conformar ese gran número. Y dicen los registros históricos que más de 200 dioses fueron adorados en ese tiempo de la monarquía y en el panteón romano. Imagínate esa cantidad de dioses y cómo un grupo de personas que habían escuchado el mensaje de Jesucristo fueron transformados. Porque estamos hablando de los gentiles, porque estamos hablando de lo que sucedía en el Imperio Romano. Multitud de dioses escuchaban otros nombres completamente diferentes. ¿Cómo podrían cambiar esas personas si no fuera solamente por obra de Dios? Y es lo mismo que sucede hoy en día. ¿Cómo una persona puede dejar atrás su idolatría si Dios no la rescata? Miremos un momento lo que nos dice Juan 3:36. Para seguir avanzando y entender cómo fueron transformados estos hombres, pero también para poder comprender que la salvación solo es de Dios, pero también para poder analizar que el mensaje del Evangelio debe ser escuchado por todos. Y cómo queda atrás la idolatría. Y cómo también entender que el ser humano sin Dios es una fábrica de ídolos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué el ser humano debe creer en el Hijo? ¿Cuál es la razón para creer en el Hijo? Bueno, porque hay una raíz muy profunda en el ser humano y esta se llama pecado. ¿Qué produce el pecado en la vida de una persona? Bueno, idolatría, todo eso va acompañado del orgullo y de ahí se desprenden una serie de pecados que los podemos encontrar resumidos a través de la ley moral de Dios. Porque el primer mandamiento de la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, atacar la idolatría, lo que el ser humano le parece normal.
Así que hay una raíz profunda de pecado. El ser humano adora cualquier cosa. Estábamos haciendo referencia unos minutos atrás de lo que adoraba el Imperio Romano. Cada vez que conquistaba una región, adoptaba los modelos religiosos de esa región, y así empezaron a crecer una multitud de dioses. Tú podrías decir, no, eso no pasa ahora. ¿Estás seguro de ello? Porque uno dice, no, nosotros no, ni más faltaba, no creemos en Júpiter, no creemos en Marte, no creemos en nada de eso. ¿Estás seguro? No te estoy diciendo esos nombres, pero la idolatría llega y es muy fácil uno no darse cuenta de eso. Así que, bien lo decía el reformador Juan Calvino, que el ser humano, como lo dije anteriormente, es una fábrica de ídolos. El hombre, desde que desobedeció en el huerto de Edén, es un pecador continuo y sus niveles de idolatría son al máximo, como lo vimos en el mundo antiguo, y permanecen si no reconoce al único Dios santo y soberano. Entonces, bajo ese panorama, ¿cuál es la situación del hombre? ¿Cómo esa gente que estaba escuchando el mensaje de Pablo iba primeramente a los judíos? Muchos de ellos se burlaban de él, y entonces Pablo se dirigía a los gentiles. ¿Cómo esos gentiles iban a reconocer que solamente hay un Dios? ¿Y cómo esos gentiles iban a reconocer el gran problema que tiene el hombre? ¿Cuál es ese problema? Dentro de ese panorama, uno, que el hombre es enemigo de Dios. La persona no conoce a Dios, es enemigo de Dios. La persona piensa que Dios solamente es amor. Bueno, estamos hablando de hoy en día. Quizás esos dioses de esa época también estaban fundados bajo solamente un bienestar de forma física, terrenal. Pero Pablo, por supuesto, a través de sus viajes misioneros, expresaba claramente el problema del hombre, el pecado. Pablo los pone en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, ¿por qué es enemigo de Dios? Porque Dios es santo. Él no tiene nada que ver con el pecado. Mientras que el hombre se deleita en el pecado. Escucha esto. El hombre sin Dios se deleita en el pecado. Así es. Cuando nosotros no vemos esa realidad, nunca pondremos atención a la solución. Es que el hombre sin Dios es un idólatra de marca mayor. Tú dirás, no, es que eso es adorar imágenes y yo no lo hago. Pero fácilmente la idolatría puede verse a través del amor al dinero, dice la Escritura, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fácilmente pueden ser mis bienes, mi celular, mi casa, mi auto, mis vestidos. ¿Sí ves? Fácilmente el hombre puede idolatrar sus bienes, las cosas que tiene. Por eso tenemos que afirmar una vez más que el hombre sin Cristo se deleita en el pecado. Ahora es enemigo. ¿Por qué? Porque vive en el pecado y Dios es santo. ¿Y cuál es la consecuencia? Enemistad de Dios, la ira de Dios. Eso es lo que estábamos viendo en el pasaje de Juan 3:36, ¿no? Que el que no cree en el Hijo verá la ira de Dios, o la ira de Dios estará sobre él, o está sobre él. Como dice ahí el pasaje, está.
Entonces, esas consecuencias son la ira de Dios y su destino, si no se arrepiente, es el infierno. ¿Qué tenemos hoy en día frente a estos tres postulados? Cuando se le dice a la persona eres enemigo de Dios, la gente dice no, Dios es amor. Eso es lo que dicen, Dios es amor. Cuando se le dice que Dios es santo y nada tiene que ver con el pecado, el hombre fácilmente se excusa. Y entonces no reconoce su situación espiritual. Y cuando se les habla de las consecuencias, dicen, eso como que el infierno no existe. ¿Cómo queda el hombre? Sigue caminando ciego. Sigue caminando en la oscuridad. ¿Sí? Escucha de filosofías, escucha de doctrinas de demonios y entonces dice, el infierno no existe. Esos son inventos, eso no es real. Cuando la Biblia claramente nos expresa cuál es la situación del hombre si no se arrepiente, a dónde va a parar, a dónde va a llegar. Así que, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el poder de las tinieblas? Tergiversar absolutamente un punto esencial para poder comprender el Evangelio. La situación del hombre. Porque no se podrá comprender el Evangelio si no se explica, si no se anuncia la situación del hombre. Y Pablo lo hizo de una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo, en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos. Así que vamos nosotros entendiendo que la única manera para que un corazón que es una fábrica de ídolos pueda cambiar solamente es por medio de la intervención de Dios. Ahora, si Dios interviene, Él nos transforma. Él permite que nosotros perseveramos, que sigamos adelante. Miremos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él va a permitir que nosotros podamos perseverar. Dice la Escritura, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios es el que nos salva. Nosotros no tenemos ninguna participación. Ahora que ya hemos sido salvados, Él se encarga de transformarnos, de llevarnos de gloria en gloria, de avanzar en nuestra santificación progresiva. Porque Él pone el querer como el hacer. Él es el que transforma. Así podremos llegar hasta la meta final. Pero si llegamos a la meta final es porque Él nos ha guardado, es porque Él nos ha permitido correr la carrera de la fe y así poder llegar a la meta. Filipenses 3:14. Miremos un momento, Filipenses 3:14. Mira toda la esencia del Evangelio, el problema y ahora cómo viviendo el Evangelio, nuestra vida es transformada. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La centralidad del Evangelio nos ayuda a entender dos cosas muy importantes. La primera es que toda persona debe escuchar el Evangelio. Y la segunda es que es por el Evangelio que la persona ha sido transformada. El que no ha sido transformado queda a sus miserias, queda a las consecuencias que dice la Escritura. Estamos en el Evangelio porque Cristo nos ha rescatado, ahora Él nos permite avanzar. Y un día estaremos con Él en la eternidad. Muy bien, sigamos en ese versículo 25. Hemos hablado precisamente de la centralidad
del Evangelio, pero en ese versículo 25 hay, por supuesto, más que podemos extraer. Dice, y al que puede confirmaros, ya vimos que es el Señor, el único que nos puede confirmar, y Él es el único que nos va a dar la firmeza, porque ese confirmaros también es firmeza. Él es el único que nos da la firmeza. Según mi evangelio, Pablo se apropia de que ha sido rescatado. Y dice allí que ese evangelio llega por la predicación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, escuchar la palabra de Dios. Es la forma como nosotros podemos nacer de nuevo, que se nos anuncie nuestra condición, que se nos anuncie quién es nuestro Salvador y que se nos diga cómo vivimos para Él, siendo Él nuestro Señor. Allí hay una transformación. Y nos sigue diciendo allí el apóstol Pablo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Una vez más recordamos cuál es ese misterio que estaba allí, pendiente de que se diera a conocer. Partamos de lo siguiente. La salvación, se hizo un gran énfasis, el ser anunciada a Israel. En el Antiguo Testamento vemos ello, que la salvación tenía un énfasis para Israel. Por eso los antiguos no tenían esa claridad, a pesar de que los profetas anunciaron que no solamente la salvación sería para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Ese es el misterio, pero que ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, somos partícipes. Miremos un momento Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la Escritura: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Imagínate a Pablo en sus viajes misioneros, diciéndole allí a las personas que estaban adorando otro tipo de dioses: os observo que sois muy religiosos. Y ahora llegando con este mensaje, que tenían multitud de dioses. Y a esas personas se les estaba diciendo que hay un solo Dios, que el hombre tiene un problema, pero que la gracia de nuestro Señor se ha extendido por medio de aquel que murió en la cruz. ¿Para qué? Que esos gentiles, que nosotros pudiéramos estar también en ese plan de salvación. Porque dice allí que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué podrían decir ellos si Dios no los toca? ¿Ah, otro Dios más? No, es que Dios los tocó. Y cuando Dios toca, hay transformación. Si es nuestra parte intelectual apenas que llega la palabra, pues sí, vamos a seguir en lo mismo. Pero cuando Dios cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, por supuesto que hay una transformación. Ese es el mensaje del Evangelio. Y aquí estamos viendo cómo ese misterio queda revelado. ¿Cuál era el misterio? Que ahora entran los gentiles también a la salvación. Como lo expuso Pablo en los capítulos anteriores. Por ejemplo, cuando se habló en Romanos 10, en Romanos 11.
Todo esto ya lo ha expuesto el apóstol Pablo en esta carta. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, el impacto del Evangelio. Ya vimos la centralidad. Esa centralidad es conocer nuestro estado y ahora que hemos sido rescatados, vivir para Cristo. Pero sabemos que Él es el que nos lleva. Punto número 2, el impacto del Evangelio. Vamos a leer Romanos 16, 26, siguiente versículo. Dice la Escritura: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Dos cosas hacemos referencia. Una, lo que ya hemos mencionado. El Evangelio es para que todos lo escuchen. Pero aquellos que lo escucharon y obedecen en fe son los que han sido rescatados. Son los que han sido rescatados. Escuchan todos, pero no todos creen. Bueno, desarrollemos un poco lo que nos dice allí el versículo 26. El apóstol Pablo en este versículo 26 una vez más recuerda que todo esto se anunció por medio de las Escrituras, haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Es decir, que ese misterio de la inclusión de los gentiles estaba desde el Antiguo Testamento. No era algo nuevo. Es que el plan de salvación de Dios está muy claro. Él no ha cambiado. Dios es inmutable. Él no lo toma nada por sorpresa porque Él es Dios. Miremos un momento Isaías 42:6 para identificar que ese plan ya estaba determinado, que no era nada nuevo que los gentiles ingresaran también a la salvación. Y los gentiles somos nosotros. Dice Isaías 42:6 lo siguiente: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. No solamente se estaba refiriendo el pasaje a Israel, sino también a las naciones, es decir, a los gentiles, y que eso estaba anunciado desde la antigüedad. Primera de Pedro 1:10. Mira lo que nos dice la Escritura. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, el anuncio de los profetas no es algo que estaba tomado por sorpresa, sino que estaba incluido en el plan de salvación de Dios. Y recordemos, aquí vemos la armonía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y estamos viendo también la revelación progresiva de Dios. Esto nos ayuda cuando estemos leyendo las Escrituras a estudiarla, a meditarla de forma diligente. Hay una armonía, pero también hay una revelación progresiva, porque fácilmente las personas pueden decir, ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, solamente hagamos referencia al Nuevo. Y Pablo lo que hizo en esta carta de los Romanos fue apoyarse en el Antiguo Testamento. A través de estas prédicas siempre tomábamos presente los pasajes del Antiguo Testamento que referenció el apóstol Pablo. Ahí vemos entonces esa armonía y revelación progresiva. Y en esa última parte del versículo 26 se nos dice los dos puntos que hablamos, ¿no? El primero es que el Evangelio es para todos.
Y eso es algo en lo cual hay que enfatizar. A veces cuando estudiamos la doctrina de la gracia, pensamos que Dios, como Él ya escogió, ¿para qué sirve anunciar el Evangelio? ¿No es cierto? Uno diría, no, ahora que estudiamos la doctrina de la gracia, como Dios ya escogió en su plan de salvación, en su predestinación, Pablo abordó el tema en Romanos 8, y uno dice, entonces, ¿para qué? Espérate un momento. ¿Qué dicen las Escrituras? Si razonamos así, estamos razonando con nuestra mente intelectual y estamos desobedeciendo las Escrituras, porque allí dice que se ha dado a conocer a todas las gentes. Así que el mensaje del Evangelio es para que lo escuche todo el mundo. Y esa debe ser nuestra tarea. ¿Ya lo escuchó tu familiar? ¿Ya lo escuchó tu hermano? ¿Ya lo escuchó tu amigo? Ese mensaje debe ser anunciado a todos. Pero también ahí se nos dice que para que obedezcan en la fe, es decir, una persona que obedece la palabra es porque fue transformada por Dios. Esa persona tiene la salvación en Cristo. Miremos un momento lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este pasaje del Sermón del Monte nos recuerda que una persona que ha sido transformada obedece. Una persona que ha sido transformada sigue al Señor. Una persona que ha sido transformada acude a los medios de gracia como dependencia de su santificación progresiva. Es decir, no hay medio de gracia, no hay santificación progresiva. No lo hay. No podríamos engañarnos. Miremos este tema de la obediencia un poco, para así poder entender que estando en Cristo hay fruto. Pero si una persona no tiene un buen entendimiento del Evangelio, entonces la persona piensa que ya ha sido rescatada por Dios y que puede seguir su vida como si nada y no acude a la lectura de la palabra, la lectura y la meditación de la palabra. Y piensa que leer la palabra todos los días puede ser algo legalista. Y piensa que orar todos los días puede ser algo aburrido. Y piensa que el congregarse, eso es cuando me quede tiempo. Esa persona no crece. Y si pasan los años y sigue diciendo que es cristiana, pues está en contravía de las Escrituras. Es un falso, es un no convertido. Así de claro es. Porque si hay una obediencia en la fe, no en el legalismo, sino en la fe, por supuesto que esa persona va a entender el Evangelio. Una vez más, ¿cuál es la condición del hombre? Pecador. Y necesita tener los medios de gracia para poder mortificar las obras de la carne. De lo contrario, va a estar caminando en esas obras de la carne. Yo no diría, es que esto suena como muy exagerado todos los días. ¿Por qué?
Porque ha quedado un remanente de pecado. Y todos los días debemos tratar ese pecado. Es decir, con todo el amor, pero con toda la sinceridad. Si tú esta semana dejaste de leer un solo día las Escrituras, dejaste de tratar tu pecado. Así es. Lo dejaste de tratar. Un solo día. Un solo día. Ahí está la obediencia en fe, la transformación en Cristo. Y uno diría, no, lo hice. Bueno, sigamos analizando. Pero las carreras, lo hice, oré. Pero oraste bíblicamente, con el entendimiento que te da el Espíritu Santo. Ay, ¿cómo lo hago? Estudiemos las Escrituras. Esta es una invitación para que estudiemos las Escrituras, para que tengamos hambre y sed de la palabra. Porque tú dirás, no, eso no lo veo en mi vida. Bueno, estudiémosla. Pero si Dios no produce el querer como el hacer, entonces, esa casa, ¿qué va a pasar con esa casa? Vienen las tormentas, pasan los ríos, y como estaba edificada sobre la arena, esa casa se derrumbó. Por eso lo que tenemos ahí en Mateo 7:24 hace una clara referencia a la obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, obedece, aplica. ¿Cómo es comparado? Como una persona prudente. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Podríamos ampliarlo, es decir, estamos unidos a Cristo, unidos a Él. Si estamos unidos a Él, no nos vamos a perder de Él. Si estamos unidos a Él, nuestra salvación está segura en Él, en Él. Si fuera por nosotros, no hay nada que hacer. No podemos mantener la salvación, ni un solo día podríamos mantener la salvación. Si fuera por nosotros, ni un solo día la podríamos mantener. Pero estamos seguros en Él, Él. Muy bien, avancemos a nuestro último punto. La sabiduría de Dios y el Evangelio. Versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mira, Pablo, ¿qué es lo que hace en esa doxología? Nos presenta el Evangelio y termina con unas palabras de adoración al que diseñó el plan de salvación. Así termina Pablo. Es que ¿quién es el autor de la salvación? ¿Quién diseñó este plan perfecto de salvación? Que el hombre empieza y por qué sí, por qué no, y por qué se echó a este y por qué al otro. No. Pablo ya lo respondió. ¿Te acuerdas? Cuando hizo una referencia entre estos dos hermanos, Esaú y Jacob. Si es que ya lo respondió, ¿quién eres tú? Pero el ser humano sigue inquieto, pero ¿por qué ese plan? ¿Pero por qué esos? ¿Por qué así? Pablo lo que está diciendo es palabras de agradecimiento de un plan perfecto del Dios Trino. Mientras, ¿sabes qué? ¿Qué hace el ser humano? No, ese plan no es perfecto. No, ese plan, no. Pero, ¿cómo no va a ser perfecto si está plasmado por el único, santo, soberano, inmutable, sabio Dios? Es perfecto.
Y más bien yo debería quedar asombrado, pero completamente asombrado, como lo hizo el profeta Isaías cuando vio esa visión en el templo y dijo: ay de mí, que soy de labios inmundos. Han visto a Dios. ¿Cómo este pecador ha sido favorecido por Dios? ¿Cómo es posible que un Dios 3 veces santo haya tenido misericordia sobre este pecador? ¿Cómo es posible? Mientras que en la otra línea, donde hay jactancia, donde hay orgullo, es que ese plan no me parece, es que eso es una secta, es que eso están desviados. Aquí con las escrituras decimos: ¿cómo es posible que tú salves a un miserable pecador? Pablo también dice: ay miserable de mí, porque entiende la lucha que hay con la carne. Lo que quiero hacer, lo que debo hacer, no lo hago, dice Pablo en esta carta. Esa es la sabiduría de Dios: salvar a pecadores que no lo merecían, incluir a gentiles que estaban. Por eso mi introducción de toda esa multitud de dioses es que esas personas que adoraban a tantos dioses, que vivían en sus delitos y pecados, ¿tenían algún merecimiento? Dios las salvó. Dios las salvó. Es que había una multitud de dioses. Ahora, en este tiempo, todo eso que cargamos, el mundo cada vez nos ofrece más placer, más dedicarnos a las cosas del mundo, y todo eso es idolatría. Y Dios, en su amor, en su favor, mostró misericordia sobre pecadores. Ese es el evangelio, y ahora Él nos sostiene. Ese es el evangelio también. Él nos sostiene. Es el evangelio. Y Él nos va a permitir llegar hasta la meta final. Ese es el evangelio. Ese es el plan de salvación. Ese es el evangelio. Lo que necesitamos escuchar todos los días. Aún leyendo el Antiguo Testamento podemos ver el evangelio. Porque uno diría: bueno, voy a leer hoy el Antiguo Testamento porque estoy en una lectura. Ahí también vas a ver el evangelio, vas a ver la gracia de Dios. Cómo Dios escoge a un pueblo que nada que ver y lo hace un pueblo santo para su gloria. Lleguemos a unas preguntas finales. Así terminamos esta carta. La primera pregunta es: ¿cuál ha sido el impacto en tu vida del evangelio en los últimos meses? ¿Cuál ha sido el impacto en tu vida del evangelio en los últimos meses? Partiendo de que todos los días necesitamos escuchar el evangelio en nuestras vidas. ¿Y cómo lo escuchamos cuando no estamos en la congregación? Con los medios de gracia, leyendo la palabra y meditando en ella, ¿sí ves? Todos los días. Porque debe haber un impacto. Debe haber un impacto. Esto es mensaje de vida o muerte. El evangelio es un mensaje de vida o muerte. El que no lo atiende, muerte. El que lo atiende, vida. El que lo atiende, esperanza. El que no lo atiende, no tiene esperanza, no la tiene. Entonces,
Durante estos últimos meses nos hemos congregado para escuchar esta última parte de la carta del apóstol Pablo a los romanos y aún los más antiguos. Y la pregunta es el impacto que ha tenido el Evangelio en nuestras vidas. Por ejemplo, para contribuir a esta respuesta, dentro de lo que podemos pensar, podría decir alguna persona, ahora tengo más deseo de servir. Y diría, ¿por qué? He escuchado el Evangelio. Pablo en los capítulos 12 al 16 hace referencia a una vida práctica. Ahora, al escuchar los conflictos que se presentaban en la iglesia de Roma, el llamado que hacía Pablo a la unidad, como aún en el mismo capítulo 16 aparecieron un listado de nombres que servían diligentemente y pacientemente a los santos. Eso ha despertado en mí un deseo por servir de forma más diligente. Podría ser una respuesta. Otra respuesta podría ser, ahora tengo más deseo por aprender las Escrituras. Martín Lutero, ese monje que estaba al servicio de Roma, era tan inquieto con ese tema de las Escrituras y del pecado, que él iba a confesarse y enunciaba un gran listado de pecados. Pero cuando salía de confesarse, recordaba que no los había mencionado todos. Se acordaba de otros y no tenía paz. Él entendió que no era por méritos, no era por obras, y él entendió que debía conocer más a ese Dios de salvación. Así que otro impacto es aprender más de las Escrituras. Que tras mi organización de tiempo pueda tener espacios para estudiar la palabra, junto con mi esposa, junto con mi hijo. Porque el mensaje de Dios es transformador. No quedamos igual. Imagínate que el Señor nos salvó y quedamos igual. Sí, nos salvó, pero seguimos siendo como los mismos. Eso sería contradecir las Escrituras. Porque Dios nos está transformando, nos está cambiando. Otro impacto podría ser darle la gloria al Señor con mayor entendimiento. Darle la gloria al Señor con mayor entendimiento. Porque es que a veces nosotros repetimos, ¿no? Palabras. Gloria a Dios, para Él sea la gloria. Y a veces lo que hacemos solamente es repetir y repetir. Pero no entendemos ni qué decimos. Que le demos la gloria a Dios con mayor entendimiento por ese plan de salvación. Entonces yo empiezo a entender que yo no merecía la salvación. A veces caminamos como si tuviésemos algún mérito en la salvación. No mortificamos el orgullo. Es que toda la gloria es para Él. Su plan es perfecto. Lo que Él diseñó es perfecto. No tiene tacha, no contiene error. A Él sea la gloria. Solamente a Él. ¿Qué impacto puede tener esta carta en tu vida? Bueno, poder entender que un día sin el Evangelio es un día desbalanceado. Qué bueno que pudiéramos entender esto. Un día sin el Evangelio, un solo día. Qué bueno que tú al salir de este lugar, por lo menos pudieras meditar con profundidad en esto que te estoy anunciando. Un solo día sin el Evangelio es un día desbalanceado.
¿Por qué? Porque ese día el pecado ganó la batalla. Ah, sí, claro, así es, así es. Efesios capítulo 6 nos ilustra muy bien su última parte, desde el versículo 10 en adelante, nos ilustra la guerra espiritual que hay, la batalla que hay. Eso es claro. Por eso necesitamos conocer más las escrituras, porque si no, un solo día sin el Evangelio, un solo día. Ah, es que el año tiene 365 días. Fallé en unos 4 o 5 días del Evangelio. Oh, eso es una profunda tristeza porque un solo día es desbalanceado, uno solo. Porque quiero regresar atrás, porque me confundo, porque empiezo a observar experiencias místicas, empiezo a deslizarme para otro lado y porque hay así, y porque allá a toda hora hablan del pecado. ¿Y por qué eso? Si yo puedo, si yo lo logro, si yo soy importante. Y el mensaje es que tú mengues para que Cristo siga creciendo en nuestra vida. Y una última pregunta. ¿Tienes claro que el Evangelio ha llegado a tu vida? ¿Tienes claro que el Evangelio ha llegado a tu vida? Porque si no, este es el momento de reconocerlo. Este es el momento para reconocerlo. Pero además, como nos vemos generalmente, regularmente, tú deberías entender que haciendo un examen de todo lo que has visto de la carta a los romanos y que no tienes una claridad del Evangelio, tú le debes pedir a Dios, uno, que te salve y dos, que te permita obedecerle. Porque Pablo nos está hablando de la salvación de Cristo y que nuestro Señor debemos obedecer. A veces la gente solamente piensa que listo, ya Cristo es mi Salvador, pero ha olvidado que Él es nuestro Señor. Y aún en nuestras oraciones no ponemos ello, porque el orgullo no nos deja. Que le pidamos al Señor, que le podamos obedecer, que nos dé hambre de la palabra. Es que ya vimos lo que dice Filipenses, Él pone el querer como el hacer. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? No podemos dejar atrás estos llamados. Recuerda, el Evangelio tiene que ser anunciado a todos. El que no cree, dice Juan, la ira de Dios está sobre él. Y uno diría, estoy como entendiendo, ya sé, me hablan de que si estoy en Cristo hay fruto porque es gracias a Él y yo no produzco nada, lo que produzco es pura carne. Estoy entendiendo que Dios me está iluminando el corazón para que hoy sea el día de mi salvación. ¿Sí? Pero si no, muchos se podrían ir una vez más de este lugar si realmente entender el Evangelio y saber si el Evangelio está en sus vidas. Qué doloroso es eso. Qué triste es eso. Qué amargo es eso. Escuchamos el Evangelio. Hemos escuchado que Romanos del capítulo 1 al capítulo 16 nos presenta el Evangelio. Y no ha pasado nada en nuestra vida. Aún podría llamarnos más la atención a las personas que la han escuchado desde febrero del 2019 y no ha pasado nada en sus vidas. ¿Cómo es posible ello?
no cierres tus oídos a la salvación. Un día tú y yo nos tendremos que presentar delante de Él. El Evangelio es para todos. Todos nos tenemos que presentar delante de Él. Todos estaremos delante de Él. Sin excepción. Es que yo estoy en Cristo. Ok, también te presentas delante de Él. También. Sí, también pensé que no. También. También. Así que no deberíamos tomar esta carta a la ligera. Una vez más, por eso la introducción. Como estos hombres que trajeron más luz, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, se expresaron de esta carta. Y hoy el Señor nos concede poder terminar esta carta del apóstol Pablo a los romanos. No podríamos salir como llegamos hace 2 años, otros 6 meses, otros 3 meses, pero no podríamos salir igual. Es ver la gloria, como determina ahí Pablo, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que la gloria sea para nuestro Señor, el salvar e incluir allí a los pecadores, salvar a pecadores, incluir a gentiles, que la gloria sea para Él. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia, calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.